Listo. Listo, entonces vamos a irnos organizando para darle la gloria al Señor, para adorarle a Él. Y vamos a exaltar el nombre del Señor. Entonces quiero invitarles a que nos pongamos de pie y quiero citar un texto que está en Sofonías capítulo 3, versículo 17, que dice lo siguiente: Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Definitivamente nosotros sabemos que nuestro Dios está en medio de nosotros, porque realmente Él entregó su vida en sacrificio para que nosotros podamos cantar y podamos estar acá dispuestos. Vamos a disponer nuestro corazón. Amado Dios y Padre Celestial, te damos muchas gracias por este tiempo. Gracias porque podemos venir a adorarte, Señor. Gracias porque podemos exaltar tu nombre, porque podemos cantar, porque podemos usar nuestra voz, Señor eterno, para que lo que hagamos te glorifique y te exalte. Señor, presentamos nuestras alabanzas, nuestra reverencia, nuestro corazón, Señor, que está dispuesto a recibir tu palabra y a seguir glorificando tu nombre. En el nombre de Jesús, amén. Cantamos. Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se gozará sobre ti con cánticos. Jehová está en medio de ti, poderoso, poderosísimo. Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se gozará sobre ti con cánticos. Jehová está en medio de ti, poderoso, poderosísimo, poderosísimo, poderosísimo. Él está en medio de nosotros y por esa razón seguimos adorándole al Señor y cantamos esta canción que dice precisamente: he decidido seguir a Cristo. El Señor en su palabra nos decía que si alguno viniere en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, porque el que quiera salvar su vida la perderá, y el que la pierda por causa de mí, éste la salvará. Y por eso hemos decidido seguirle y hemos decidido decirle a Él que no volvemos atrás, que seguimos adelante. Entonces démosle la gloria al Señor y cantemos: he decidido seguir a Cristo. Vamos a cantar juntos: he decidido. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. El Rey de Gloria
me ha transformado. El Rey de Gloria me ha transformado. El Rey de Gloria me ha transformado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Ahí van a cantar las mujeres. La vida vieja ya he dejado. La vida vieja ya he dejado. La vida vieja ya he dejado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Caballeros. Si otros vuelven, yo sigo a Cristo. Si otros vuelven, yo sigo a Cristo. Si otros vuelven, yo sigo a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz delante, todos juntos. La cruz delante, el mundo atrás. La cruz delante, el mundo atrás. La cruz delante, el mundo atrás. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz delante. La cruz delante, el mundo atrás. La cruz delante, el mundo atrás. La cruz delante, el mundo atrás. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. No volvemos atrás. Démosle la gloria y la honra al Señor. Podemos tomar asiento y vamos a recibir la palabra del Señor con gozo, con alegría. Iglesia, muy buenos días. Qué bueno verlos y qué bendición estar acá en el lugar al que el Señor nos ha traído, y qué más que nos reunimos para adorar y glorificar el nombre de nuestro Señor. ¿Cómo le ha ido en la semana? ¿Con quién ha hablado en la Biblia? ¿Con qué autor? ¿Con Jeremías? ¿Con quién más? Jeremías. O sea que hoy vienen llorando. Con Pablo. ¿Con quién? Nehemías. ¿Quién más ha hablado? ¿Con quién más ha hablado esta semana? Ezequiel. Con Juan. ¿Qué les han dicho estos siervos? Con Salomón. Estuviste hablando con Salomón también, escuchando a Salomón. Bueno, y también los que se están conectando, muy buenos días, Dios les bendiga. En nombre de Gracia en Abundancia, les damos la bienvenida. Si hay amigos acá que nos visitan tanto acá físicamente como a través de los medios, bienvenidos. Siempre decimos y sabemos que Dios quiere hablarnos a nosotros directamente y lo hace a través de su palabra. Así que estamos acá dispuestos a que Dios esté haciendo su obra. Un corazón dispuesto, nuestra Biblia ahí ya en manos. Y hoy, día de conmemoración, un día de cena, ¿no? Estamos hablando de que vamos a conmemorar la cena, un evento especial para todos los que hemos sido rescatados.
Eh, y es ¿estamos en qué libro? Josué. ¿Josué qué? Bueno, sí, hubo un saltico ahí, ¿no? De pronto hace 8 días algunos no coordinaban, o sí coordinaban que íbamos a seguir en el siguiente capítulo, pero hasta el capítulo que estuvo enseñando nuestro hermano Víctor, es un capítulo donde se distribuye tribu por tribu, la tierra, perdón, y por eso se queda ahí porque es un estudio extenso y que lo hagan en casa porque ahí son las 12 tribus, 9 tribus y media que están ahí para la distribución de la tierra. Y estuvimos viendo un tema muy nutrido de doctrina, de enseñanza, que fue ¿qué? ¿Se acuerdan? Las ciudades de refugio, ¿no? De verdad que la palabra es espectacular. Esa enseñanza también realmente nos guió muchísimo en los caminos del Señor, en sus propósitos. Y hoy, ¿qué les cuento hoy? Hoy vamos ¿a dónde? A Lucas 19. ¿Por qué? Bueno, queremos entonces, cuando sea conmemoración de la cena, a partir de hoy, vamos a estar tocando aspectos de la salvación, ¿cierto? Para que nosotros, ¿cierto? O sea, este domingo de cena vamos a hablar sobre un aspecto de la salvación que ya vamos a ver cuál es. En el siguiente domingo de cena vamos a hablar de otro aspecto de la salvación y así sucesivamente los domingos que tengamos cena. Es decir, que vamos a tener, en cena vamos a tener domingos temáticos, ¿cierto? Pero en lo que resta del año, cada domingo lo vamos a tomar para enseñar algo acerca del aspecto de la salvación y poder nosotros también estar en sintonía con lo que es la cena del Señor, poder estar reflexionando cuál ha sido el significado de la salvación para nosotros y qué significa, ¿cierto?, en términos de Dios y para los que también, si de pronto nos visitan, pueda ser el día de salvación también para ellos que no han recibido el regalo de la vida eterna. Así que Lucas capítulo 19. Este pasaje, ahí ustedes tendrán dos nombres en su Biblia, de pronto dos nombres u otro título. Dice acá Jesús y qué? Y Zaqueo, ¿no? Jesús y Zaqueo. Esta porción no solamente me hace recordar mis inicios en los caminos del Señor, porque estas digamos, de las enseñanzas o los pasajes que leí iniciando, ¿cierto? Como decimos, recién nacido. Este fue uno de los pasajes que más impactó mi vida, el de Zaqueo. Por alguna razón, de pronto el Señor afianzó mucho esa decisión que había tomado por el Señor. Y esto era uno de mis favoritos en esa época, pues toda la Biblia, ¿cierto? Nos está hablando. Pero a veces uno tiene un pasaje que le ha marcado, ¿no? A veces tiene un pasaje o una porción que dice, esta me ha tocado, esta me ha marcado, ¿cierto? Y tiene un lugar en el corazón, un lugar especial en el corazón. Dice capítulo 19, versículo 1 hasta el versículo 10, ¿cierto? Versículo 1 hasta el versículo 10. Y voy a estar haciendo la lectura rápidamente y ustedes que estén en sintonía ahí, ¿cierto? Ya están todos ubicados. Lucas capítulo 19, versículo 1 hasta el 10. ¿Listos? Síganme por favor en sus Biblias la lectura. Y dice la palabra: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Bendito Padre Celestial, Dios eterno, te agradecemos por tu palabra,
te agradecemos por el regalo maravilloso de la vida eterna. Hoy, un día de salvación. Hoy, un día más de escuchar tu preciosa palabra, disponer nuestros corazones a que tú sigas obrando, bendito Señor. Padre, gracias porque tu ley, tus mandamientos son perfectos, que nos conducen por sendas seguras a vida eterna. Padre, aquí estamos dándote la gloria y la honra, y al mismo tiempo, Señor, pedimos dirección y guianza, Señor, y sabiduría para aplicarla, Señor, a nuestras vidas. Que tu nombre siga siendo glorificado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Entonces, creo que la gran mayoría, si no todos los que hemos leído la Biblia y hemos nacido de nuevo, este pasaje lo sabemos, ¿no? De Zaqueo. De Zaqueo sabemos varias cosas, ¿cierto? Uno que dice acá, lo que dice la Biblia, que era un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos, y pues parece que efectivamente acentúa, y que era, ¿qué? Rico, ¿cierto? Rico. ¿Y qué significa el nombre Zaqueo? Usted, imagínese, si usted tiene de pronto las parejas o acá nos están escuchando, van a tener un hijo, Zaqueo, ¿cierto? Entonces, yo le hubiera dicho Zaqueo Fernando López. ¿Dónde está mi hijo Dani? Zaqueo Fernando. ¿Cierto? Pero a que ustedes no saben, y de pronto sí lo saben, ¿qué significa el nombre? No digo saqueo, porque es que aquí estamos muy familiarizados con la acción, estamos hablando de acciones, la acción saqueo, la entendemos muy bien, ¿cierto? Y es que saquear, ¿cierto? Saquear es, claro, y con ese, gracias por la aclaración, pero si lo decimos, saqueo lo referimos como a esa acción, ¿no? A esa acción, si de pronto, saqueo Fernando, ¿cierto? O bueno, no sé, qué sé yo. Pero saqueo, el nombre, ahora sí, y gracias por la aclaración, con Z, quiere decir puro. Eso es lo que quiere decir saqueo. Entonces, puro, ¿cierto? Puro. Entonces uno dice, oiga, ¿cómo así que esa pureza y este hombre tan terrible? Eso es lo que quiere decir. Pero los nombres en la Biblia no son algo gratuito, no son algo que se escogen al azar. Por decir algo, siempre hemos notado cuando hablamos de los nombres, a veces los padres le colocan nombres a los hijos de estrellas de famosos o de futbolistas famosos, a ver si de pronto el chino prospera en la vida, ¿no? De pronto con el nombre ya, es algo mágico que se le colocó al pelado como para que le vaya bien en la vida, ¿no? Entonces, no funciona así en la Biblia. Y cuando dice puro, de hecho algo nos va a hablar el Señor sobre este hombre, ¿cierto? La profesión, sabemos que era jefe de los publicanos, y no solamente jefe de los publicanos, sino también era ¿qué? Rico. O sea, pues obviamente el resultado de ser jefe de los publicanos. ¿Y los publicanos qué era lo que hacían? Cobrar impuestos. Entonces, imagínese usted que usted pudiera pagar, bueno, aunque Bogotá es una ciudad mucho más grande, muchísimo más grande, podríamos decir, pero si usted sea un municipio y de pronto usted paga los impuestos por adelantado del municipio, ¿qué poder económico tiene que tener usted? O sea, no ha recogido nada, pero usted paga los impuestos. Y después se da la tarea de ¿qué? De recaudar lo que usted ha pagado. Pero no solamente lo recauda, sino lo recauda con grandes intereses. Entonces, por un lado, un publicano tenía que tener un poder económico muy grande, ¿cierto? No solamente un administrador, sino que ganaba, ¿cierto? Sobre los impuestos, sobre los porcentajes. Así que, por un lado, tenía que tener un poder económico, porque para que usted pague los impuestos de toda una región, así chan con chan, y después comienza a recolectar, eso es realmente algo asombroso. No sé si, bueno, de pronto habrá 1, 2, 3, o de pronto todos tendremos ese poder económico acá, ¿no? De pagar los impuestos de todos los del barrio, ¿cierto? Y después comienzo yo a recopilar los impuestos que he pagado al gobierno. Procuraba ver quién era Jesús. Así que con esta introducción de saber quién era Zaqueo, de saber que era rico, pues obviamente pero también los publicanos eran amados por el pueblo, ¿no? ¿Se acuerdan? Uy, la gente los quería, ¿no? Uy, por favor. Entonces, claro, eran despreciables, ¿cierto? Eran traidores. ¿Por qué?
porque estaban, de una u otra manera, estaban siendo oficiales del gobierno, ¿no? Es decir, recaudando los impuestos, entregando. Entonces, un publicano no era algo como grato, ¿cierto? No era como un oficio, pues el oficio era rentable porque finalmente traía su beneficio económico, pero en cuanto a la imagen social, era despreciado, ¿no? Un personaje despreciable, un personaje que no era como muy querido porque era el cobrador, como que era, bueno, eso es algo que ya lo sabemos por el contexto y por la historia, que no era algo como grato, pero algunos decidían por simple negocio acceder a este oficio. Tenían el poder económico y lo que hacían era pues, renunciar a esa simpatía con el pueblo. Igual vivían bien, entonces decían, bueno, ¿y el pueblo qué importa? ¿No? La simpatía desde que haya el dinero. Habiendo entrado Jesús en Jericó, entonces fíjense ustedes que cuando conocemos la historia, ya entendemos la ciudad de Jericó, qué era Jericó, qué significaba Jericó. ¿Se acuerda? Que fue la primera ciudad que el pueblo de Israel vino a conquistar después del río Jordán. Entonces ya Jericó se nos hace conocidos. ¿Por qué? Porque ya hemos ido a los primeros libros de la Biblia y ahí encontramos esas ciudades. Y ahí ya comenzamos a relacionar que en esa ciudad fueron unos espías, ¿cierto?, de parte del pueblo de Israel, y que ahí van a encontrar a Rahab, ¿cierto?, una ramera, ¿cierto?, ahí en la puerta de la ciudad. Entonces ya comenzamos nosotros a entender un poquitico la trascendencia, la historia de las ciudades, ya como que Jericó ya no es tan ajeno a lo que estamos nosotros conociendo en el resto de Biblia, sino ya conocemos qué pasó, que los muros se derribaron, que Dios derribó los muros, que el pueblo de Israel le dio una vuelta, después el segundo día otra vuelta, y al séptimo día dio las 7 vueltas, ¿cierto? Entonces ya comenzamos a entender y ya la historia se nos vuelve fascinante porque ya esos nombres tienen algún sentido histórico, por lo menos dentro de lo que estamos leyendo, dentro de esa narrativa como tal. Así que estos son elementos históricos. ¿Y por qué necesario conocer? Porque sabemos que Jericó existió, porque sabemos que estos personajes existieron. Es decir, que hay evidencias históricas que la misma Biblia, porque fíjense que es lo de Jericó, el Pentateuco y Josué vienen a ser escritos hace como 3.400 años, ¿cierto? Fue escrito Pentateuco y Josué, 3.400 años. Y esto sucedió, este pasaje, esta historia, sucedió hace 2.000 años. O sea que de todas maneras hay una historia ahí en donde vemos cómo Dios ha tenido el control de la historia. Es decir, cada suceso tiene un significado muy importante dentro de la historia de la salvación y entender que Dios, como ha creado todo, es el que es dueño de disponer la historia, cómo es que se va a desarrollar. Así que acá hay una historia donde está Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que ya entendemos, ¿y qué pasaba? Procuraba ver qué, quién era Jesús. Interesante, ¿no? Jesús, es decir, este hombre con toda la plata que tiene, con todo el poder que tiene económico, pero está interesado, ¿cierto?, en el hijo del carpintero, en esa persona que ha escuchado, que ha sanado, que ha hecho milagros, que dice cosas que a veces ofenden, que dice cosas que a veces la gente, no, yo no quiero escuchar eso, que hay tantas cosas que ha hecho Jesús que Zaqueo quiere ver de primera mano quién es Jesús, quiere tener un encuentro personal con Jesús y ver, ¿cierto?, ser testigo de primera mano quién era Jesús. Pero no podía a causa de la multitud y también otro dato, que era pequeño de estatura. Bueno, para mí de pronto era un poquito más alto, ¿no? Bueno, es que yo sí soy más, yo soy Zaqueo, pero en estatura, ¿no? Me parezco mucho a Zaqueo, ¿no? Entonces, pequeñito, menos en la plata, eso sí. Entonces, era pequeñito y iba corriendo, ¿cierto? Era pequeño, había mucha gente, iba corriendo delante y subió ¿qué? A un árbol sicómoro para verle. Así que usted imagínese la imagen de un hombre que está corriendo y está trepándose a los árboles, es como chistoso, ¿no? O sea, como curioso, porque eso no es dado. O sea, un personaje, imagínense, un personaje de plata, de estrato alto, que esté corriendo así como un niño y se esté trepando a los árboles. Pues no era una imagen como curiosa, no era muy dado, y digamos, para algunos sería hasta ridículo, ¿no? Un personaje corriendo ahí detrás de la multitud y trepándose a los árboles.
pero es lo que dice la historia. Entonces comenzamos nosotros a imaginar, porque finalmente parte de esa imaginación nos va a ayudar mucho a poder entender varias cosas, ¿cierto? Entonces hay una multitud grande, viene Jesús y claro, ¿y por qué hay una multitud? Porque hay mucha gente que está siguiendo a Jesús, ¿cierto? Está siguiendo a Jesús, está queriendo tocar a Jesús, está queriendo escuchar a Jesús y hay tanta multitud que Zaqueo no puede acercarse a él. Tiene que subirse ¿qué? A un árbol y revisar, mirarlo, ¿cierto? Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba le vio y le dijo, ahora volvamos a imaginar, hay una gran multitud y hay un personaje por allá subido en un árbol. Pero es que hay muchos jalando a Jesús, empujando, queriendo tocar, pero hay algo que Jesús le llama la atención y está más allá de la multitud. Y está Zaqueo, allá, encaramado en un árbol, tratando de verlo. Pero no solamente Zaqueo ve a Jesús, sino que Jesús, ¿ahora qué? Ve a Zaqueo. Ve a Zaqueo, sí. Y Zaqueo, date prisa. Le dijo Zaqueo, o sea, lo llamó por nombre propio. O sea, no dijo, oiga, el que está allá, que parece un mico, por favor, venga. No, ¿cierto? No solamente lo mira, sino también lo llama por nombre propio. Esto es fabuloso. O sea, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que ¿qué? Que pose yo en tu casa. Entonces Zaqueo no se esperaba eso. De pronto Zaqueo lo que se imaginaba era mirarlo, escucharlo y ya, con eso era suficiente. Pero Jesús, como siempre, está sorprendiendo en la historia. Y no solamente lo llama por su nombre, no solamente lo mira, lo llama por su nombre, Zaqueo, sino también lo apura porque dice, hoy es necesario que pose yo en tu casa. Wow, entonces la historia, imagínense, en medio de toda esa multitud y había gente de toda clase. ¿Por qué no se fue detrás de este que de pronto cocinaba más rico? ¿Por qué no se fue este que de pronto lo atendía mejor? Ha fijado su mirada en Zaqueo y dice, hoy voy a posar en tu casa. Así que esto comienza a ponerse emocionante. Entonces él descendió. ¿Cómo descendió? A prisa. Y no solamente eso, sino le recibió ¿qué? Gozoso. O sea, eso era, de una u otra manera, Zaqueo fue impactado, realmente fue sorprendido. No esperaba esto y finalmente lo que hace Zaqueo es obedecer. Bajó a prisa y lo recibió gozoso. Al ver esto, todos ¿qué? Murmuraban. Es que imagínense ese pecador. Claro, como tiene plata, ahí está, ¿no? Como tiene plata, pues obviamente el que tiene plata ¿qué? Hace, no, hace lo que quiere, saca CDTs. Bueno, entonces, oiga, que eso suena tan fuerte. Porque de pronto ustedes tienen hermanos que tienen plata y les están tratando mal. No. Entonces, al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre ¿qué? Pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes ¿qué? Doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo. Algo ha pasado en Zaqueo. Algo ha pasado en su vida. Algo lo ha impactado de tal manera que ni siquiera Jesús le está preguntando nada. Simplemente él está diciendo algo en su corazón. Ni siquiera hay un diálogo todavía. Pero Zaqueo dice, y aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo, hoy, ¿cuándo? Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Zaqueo estaba perdido en la multitud. Zaqueo estaba perdido en la plata. Zaqueo estaba perdido. Pero no solamente Jesús sabe quién es Zaqueo, sino que también sabe que es un descendiente de Abraham, de hijo de la promesa. Y ahí estamos. ¿Listos? Entonces, el día de hoy vamos a ver qué. Vamos a ver acerca de que, bueno, espera un momentico.
Bueno, aquí envío. Necesito un vasito de agua, por favor, que estoy. Sí, un vasito de agua. Listo. Gracias. Salgo de la garganta. Y dice acá, entonces, que hoy vamos a ver acerca del perdón. Acerca del perdón, ¿cierto? Un aspecto de la salvación es el perdón. ¿Será que sí? Por supuesto, por supuesto. El perdón, el primer aspecto de la salvación que vamos a ver el día de hoy en cena y de aquí en adelante, el primer aspecto va a ser el perdón. Así que el perdón, y por qué impactaba mucho mi vida en los primeros inicios porque me fascinaba la historia. No porque fuera chiquitico yo, no porque fuera bajito y me identificara, sino había un contenido muy especial que para mi vida impactó en el tema de la conversión, realmente. Y es el tema del perdón. Dice acá que un primer aspecto de la salvación va a ser, y ustedes lo pueden anotar ahí, el reconocimiento. Reconocer. ¿Qué reconocer? ¿Qué será reconocer en términos de la Biblia? Es decir, si yo quiero realmente saber si he sido perdonado, ustedes no han escuchado a veces, yo no me siento perdonado, como si eso fuera un sentimiento. Entonces, la Biblia nos da unas pautas para que realmente experimentemos a ciencia cierta si hemos recibido el perdón de Dios. Porque el recibir es algo que Dios otorga independientemente de nuestros sentimientos. Eso no tiene que ver. Y a veces damos rienda suelta a nuestras emociones y no, y me siento culpable, y no, y mire, no he sido perdonado. Pero tenemos que creerle a Dios que si efectivamente cumplimos lo que Él nos ha dicho en su palabra, si efectivamente caminamos en lo que Él ha dicho en su palabra, no tiene que ver lo que podamos sentir, sino tiene que ver con la promesa que Él ha establecido a través de la palabra y me da las pautas necesarias para poder, ¿qué? Experimentar el perdón de Dios. Y que va a haber un resultado de ese perdón. Y que realmente vamos a tener una seguridad acerca de ese perdón. Y aquí vemos en el tema, y si ustedes se dan cuenta, a mí me gustan mucho los contrastes, hacer los contrastes. Si usted se da cuenta, entre 18 y 19, pareciera que Lucas nos está conduciendo a este evento de Zaqueo. En el 18, usted dice la parábola de la viuda y el juez injusto. Pero en Zaqueo vemos que algo en su corazón, Zaqueo reconoce su injusticia y quiere ser un juez justo, porque quiere devolver. Pero en el siguiente bloque dice parábola del fariseo y el publicano. Es decir, que ya está abriendo como esa lámpara para este gran pasaje de Zaqueo, porque está hablando de que no solamente, es decir, que el hecho de ser publicano no significa que no pueda ser justificado. Y en esta parábola del fariseo y el publicano, dice Lucas, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Y está hablando de que quienes eran menospreciados en esto eran quienes, el publicano. O sea, que paso a paso, Lucas 18 está iluminando este gran pasaje porque hay contrastes, ¿cierto? Entonces, Zaqueo reconoce su injusticia, quiere ser justo. Zaqueo reconoce, a través de eso podríamos decir, que él también, siendo publicano, también necesita experimentar el perdón y el amor de Dios, la justificación. Pero dice acá, Jesús, más adelante, en el versículo 15, capítulo 18, dice acá que Jesús bendice a los niños. Y es que Zaqueo se está comportando como ¿qué? Como un niño. Es decir, está corriendo, se está trepando a los árboles, está actuando como un niño, pero sobre todo su corazón se está abriendo con la inocencia de un niño.
Más adelante está la historia del joven rico. ¿Sí? O sea, es decir, que este 18 está iluminando de una manera impresionante todo el evento de Zaqueo. Porque dice el joven rico. Y está haciendo el contraste de que es muy difícil acá, de que un rico se salve, ¿cierto? Es muy difícil. Porque dice acá, cuán difícilmente entrará en el reino de Dios los que tienen riquezas. Pero mire lo que sigue, versículo 25. Porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar en el reino de Dios. O sea que está iluminando a Zaqueo. Zaqueo es un hombre rico, es decir, que la tenía muy difícil. Pero si usted se da más adelante, versículo 27, a una duda que tenían los discípulos, dice, Él les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. O sea, este 18 ilumina de una manera muy interesante, un contraste, el pasaje de Zaqueo. ¿Por qué? Porque finalmente Zaqueo es visitado por Jesús. Es decir, la imposibilidad que tenía Zaqueo es la posibilidad de Dios. Es decir, donde inicia la tragedia del hombre, donde inicia la derrota del hombre, ahí mismo está la victoria de Dios. Nuestra derrota es el campo de la victoria de Dios. Porque es reconocer que nosotros no podemos. No podemos salvarnos a nosotros mismos. No podemos ser justos por nosotros mismos. No podemos ser aceptados por nosotros mismos. Así que cuando vienen todas esas cosas, viene Jesús y visita a Zaqueo. Zaqueo entonces va a entender que él necesita el perdón, que quiere algo, ¿cierto? Que debe algo también y que la respuesta de su vida es lo que ha encontrado en Jesús. No hay manera de llenar los vacíos. Zaqueo va a encontrar que podrá llenar sus bolsillos, pero no sus vacíos del corazón. Porque el vacío del corazón, el vacío existencial que experimentamos todo ser humano sin Dios, no puede ser suplido ni por la fama, ni por el dinero, ni por el poder, absolutamente por nada. La única manera de suplir el vacío con el cual nacemos es con la presencia de nuestro Señor. Y con poder saber que somos perdonados. Así que reconocer. ¿Qué tenemos que reconocer? Reconocer que lo que hemos hecho fuera de Dios no vale la pena. Es decir, que todo lo que hacemos sin la dirección de Dios tiene un nombre poético en la Biblia y se llama pecado. Todo lo que hacemos sin reconocer su soberanía, sin reconocer que todo es de Él, cuando lo hacemos por nuestra propia prudencia, venimos a ser tan solamente unos ¿qué? Necios. Necios, dice la palabra. Así que el primer paso para poder saber que somos perdonados es reconocer. Dice la palabra Romanos 7:7, Romanos capítulo 7:7, y Pablo está hablando acerca de este reconocimiento. Ese reconocimiento tiene que ver, dice acá Romanos 7:7, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera ¿qué? No codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. ¿Quién dice lo que es pecado y lo que no es pecado? ¿Quién lo dice? Dios a través de la ley. Es decir, yo no me puedo inventar algo, decir esto es pecado, cuando Dios no ha dicho que es pecado. Es decir, quien determina lo que es pecado es Dios. Así que cuando yo me salgo del mandamiento de Dios, cuando yo transgredo la ley de Dios, tengo que entender que me he distanciado de Dios. Al distanciarme de la ley de Dios, automática e inmediatamente y consecuentemente me distancio de Dios. Rechazar la ley de Dios es rechazar a Dios mismo. Así que cuando yo
No puedo decir, no, yo no sabía que eso era pecado. No hay manera, ¿cierto? El ejercicio que le hemos colocado siempre, es si usted conduce un automóvil, usted se pasa el semáforo en rojo, a usted el agente lo va a parar más adelante y usted no va a poder decir, oiga, yo no sabía que pasarse un semáforo en rojo era infracción. Y el agente le va a decir, no sabías, y tú dices, no, no, tranquilo, si no sabe, no hay problema. No funciona de esa manera. Ay, yo no sabía que matar era un delito. ¿No sabías? No. Maté a 5 sin saber que era un delito. No hay problema, no te vamos a juzgar. No funciona. Es decir, que la ley ya ha sido escrita y lo que está en la palabra ya determina lo que es bueno y lo que es malo. Así que el perdón tiene que partir de la base de reconocer que he pecado en contra de Dios y que el pecado ofende a Dios. ¿Y cómo reconozco? A través de su palabra. ¿Y cómo reconozco su palabra? No solamente leyendo, reconozco la soberanía de Dios en las obras de la creación. Que hay un Dios que ha creado todas las cosas y que se rigen por el poder de su palabra. Por lo tanto, quien determina qué es lo bueno y qué es lo malo es Dios. Para poder entenderlo, Génesis 1. Y vio Dios que era bueno. Y vio Dios que era bueno. Génesis 1 comienza relatando que Dios dijo y creó, y después de que ha creado, Dios determina y vio Dios que era. Y todo lo que Dios en ese momento dice es bueno, y cuando creó al hombre es bueno en gran manera. ¿Cuál fue el problema? El pecado del hombre. Porque cuando el hombre peca, se distancia de Dios y por lo tanto ya no puede ver como Dios ve, ahora ve de una manera distorsionada. Ahora su manera de ver, donde Dios dice que algo es bueno, ahora el hombre lo ve malo. Vio la desnudez de su mujer y la desnudez de la mujer en su estado de inocencia era buena, pero cuando el hombre pecó, ya no la vio de esa manera como Dios la había visto. Ahora todo era malo. Ahora todo generaba vergüenza. Ahora veía de una manera inadecuada. Ahora sus gafas, sus lentes, su prisma estaba totalmente opaco por causa del pecado. Así que el reconocimiento, reconocer que he pecado, reconocer quiere decir y está vinculado con arrepentimiento. Si yo reconozco que lo que estoy haciendo es pecado, la manera de alejarme de ese pecado para ir a encontrarme y vincularme nuevamente con el Señor es cambiando de dirección. No puede haber un arrepentimiento porque finalmente el pecado que hace es que distanciarnos de Dios. Por eso arrepentimiento es que ir reduciendo esa distancia con el Señor. Arrepentimiento siempre tendrá que ver no con un sentimiento de tristeza, no con solamente una emoción, sino con un cambio de dirección. Y ese cambio de dirección tiene que ver con el caminar con Dios y hacia Dios. Eso es arrepentimiento. Quiero acercarme a Dios. Quiero obedecer. Necesito acercarme a Dios. Eso es arrepentimiento. No es una emoción, no es un sentido de lástima, porque yo puedo lamentarme por mi pecado, ¿cierto? Lamentarme, remorderme por el pecado, pero ir en contravía con el Señor. No es arrepentimiento. Arrepentimiento tendrá que ver con ¿qué? Volver a restaurar mi relación con Dios, volver a minimizar esa distancia paso a paso para encontrarme nuevamente en el caminar con Dios. Eso es arrepentimiento. Así que ahí comenzamos a entender por qué el perdón no es un sentimiento y una emoción, porque esto no tiene que ver con sentimientos y emociones, esto tiene que ver con acciones, con convicciones. Es decir, si yo reconozco la palabra, no, es que yo sentí cumplir la palabra. No es sentir cumplir la palabra, es hacer la palabra, cumplir la palabra. Son acciones que no tienen que ver con sensaciones, no tiene que ver que se me erizó la piel, no tiene que ver con que sentí un frío, no tiene que ver con estas cosas. Son acciones que es cumplimiento de la palabra de Dios. Así que comenzamos a caminar por terrenos seguros. Porque por emociones, si nos movemos por emociones, hoy amanecí un poco triste porque el día está lluvioso, entonces me siento triste, entonces no me siento tan bendecido, entonces es una tragedia. Porque esto no depende de los factores externos, depende de mi relación con Dios
algo interno, interno. Así que primero, reconocimiento. Reconocer que lo que hemos hecho es pecado, porque lo que Dios ha establecido en su palabra es todavía. Y miren ustedes, Zaqueo está reconociendo. De alguna manera ha reconocido que ha robado, ¿cierto? De alguna manera ha reconocido su injusticia. De alguna manera ha reconocido su necesidad y ahora va al encuentro con el Señor, va al encuentro con Jesús. Es decir, no solamente reconoce porque hubiera podido reconocer y salir como el joven rico del capítulo 18. ¿Sí ven esos contrastes? Es decir, que Jesús también fue el joven rico a encontrarse con Jesús, pero el joven rico no dijo, uy, voy a devolver todo cuadruplicado, uy, voy a devolver, ahora sí El joven rico, cuando Jesús le dice esas palabras, vende todo lo que tienes, el joven rico, ¿qué pasó? Eso no es conmigo. Wow. Entonces es el contraste, ¿no? Y Zaqueo es todo lo contrario. Tiene mucha plata, es rico también, pero dice, si es necesario devolver, lo voy a hacer. Cuadruplicado. El segundo aspecto es interesante y esto pues ustedes lo encontrarán en varios estudios porque, podríamos decir algo de parte de Dios es que estos pasos siempre comienzan por R, ¿cierto? Es una mnemotecnia muy interesante. El reconocimiento y remisión. Y en algunos estudios ustedes van a encontrar también esas R, de pronto encuentran 4, de pronto encuentran 3, de pronto aquí vamos a hablar de 5 y tiene que ver con eso, ¿no? Remisión, ¿qué será remisión? ¿Qué es una remisión? ¿Una qué? Es un envío, un enviado, perfecto. Así que tiene que ver como algo de, como cuando uno da un paquete, una carta, y, ¿cierto? Lo lleva lejos. Entonces, la remisión es otro aspecto que tiene que ver con el perdón de Dios. La remisión. ¿Remisión de qué? Del pecado. Dios envía lejos nuestros pecados. Es decir, la limpieza del alma. Dios olvida nuestros pecados. Ahora, hay algo que se llama en la Biblia unos tecnicismos. ¿Cierto? Tecnicismos. Es decir, que se le adjudican algunos atributos a Dios que no los tiene Dios, que los tenemos nosotros, pero para que entendamos algo, ¿cierto? O sea, entender. Y cuando dice olvida nuestros pecados, simplemente es un tecnicismo que llama antropopatismo, podría ser, o una ilustración. ¿Y antropopatismo qué es? O sea, esto no lo hago mucho en las predicaciones para no enredarlos, porque seguramente esta tarde van a estar pensando en ¿qué? Y se les olvidó todo. Por eso no me gusta recurrir mucho a estos tecnicismos, pero acá es muy importante. Porque Dios olvida el pecado. Cuando nosotros olvidamos algo, ¿cierto? Es que ya no está en nuestra mente. Pues si Dios olvidara y que sacara de su mente algo, tendríamos problemas con Dios porque no sería perfecto. Sino es para que entendamos qué pasa con el pecado. Cuando decimos que Dios olvida o que Dios recuerda, no quiere decir que, tenemos la amnesia, ¿cómo se diría? Una amnesia piadosa de parte de Dios. No. Es que olvida, es que deja de actuar conforme a. O actúa conforme a. Y Dios se acordó de Noé. ¿Es que se había olvidado de Noé? No, ahora va a actuar. No quiere decir que, ¿cierto? Se olvidó, ¿cierto? O sea, no quiere decir que fue una amnesia. No quiere decir que fue un, qué sé yo, una locura, un episodio de, qué sé yo, una deficiencia mental o algo así. No. Es que ya no actúa como iba a actuar. Es decir, que Dios olvida, y dice acá, Salmo 103, versículo 12, mire, 103, versículo 12, eso es remisión. Remisión quiere decir que envía lejos, que los olvida, entre comillas ya expliqué olvida. Y Salmo 103, 12 dice, cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. O sea que eso no tiene parte. O sea que
eso ya no hace parte. Es decir, cuando hay un reconocimiento y cuando hay un arrepentimiento, van de la mano, quiere decir que delante de Dios estos pecados ya no tienes parte contigo. No los coloca a un ladito. ¿Los envía a qué? Lejos. Lejos. Así que el olvidar no es la amnesia, vuelvo y repito, sino es el dejar de actuar o actuar de acuerdo a su voluntad. Es decir, que por la ira, el pecador por su pecado debería ¿qué? Ser consumido. Pero como el segundo paso acá, la remisión, ha pasado por el primero, el arrepentimiento, dice, perfecto. Dios dice, ya no voy a actuar por tu pecado, porque has ¿qué? Reconocido y has redireccionado, ¿cierto? A mi dirección. Ya, remisión. Ese pecado lo envía lejos. Cuando nosotros tenemos que perdonar, entonces a veces decimos, yo perdono. Ah, oiga, ¿cómo se la saben? Se nota que han perdonado, ¿no? Y mire con la manera como lo dijeron, ¿no? En coro y con qué rabia, ¿no? Entonces, es curioso porque este ejercicio me gusta mucho hacerlo en parejas, ¿cierto? Con las parejas, los matrimonios. ¿Tú ya has perdonado a tu esposo, a tu esposa? Claro. Y cualquier peleita, es que tú desde hace 20 años sigues siendo el mismo. No, que ya había perdonado, porque perdonar es olvidar, pero no la amnesia, ¿cierto? Sino el perdonar es redireccionar. Yo no me voy a acordar de que me la has hecho 20,000 veces, ¿cierto? O sea, no ha perdonado. No ha perdonado. Entonces, por eso esa palabra, tú siempre, no, desde que te conozco tú eres mismo, no ha perdonado, ¿cierto? Porque finalmente dice la palabra que debemos perdonar a nuestro prójimo tan solamente 7 veces, número perfecto. Y si lo saben, ¿por qué no lo practican? Entonces, resulta que olvidar no es el acto de, no. Si alguien me dio un golpe, ¿cierto? Espero que nadie me vaya a dar un golpe al final y me deja el ojo morado. Yo lo perdono, pero al otro día me voy en el espejo y todavía tengo el ojo morado. No quiere decir que por el hecho de perdonarlo no va a quedar alguna señal, claro. Pero mi actitud es que ya no le tengo en cuenta esa falta al hermano. Y me la volvió a hacer. Pues es un contador que parte desde ¿qué? Desde cero. No le puedo decir, es que yo ya lo he hecho. No, entonces no le perdoné. Le estoy contando cada falta con un contador. 1, 2, 3. No. Ese contador 70 veces 7 quiere decir que parto siempre ¿de dónde? De cero. De cero. Ese es el verdadero perdón. De cero. ¿Usted se imagina si Dios no remitiera nuestros pecados? ¿Ese contador cómo iría? Entonces ahí es cuando entendemos que todos los días vamos a pecar, pero que esa remisión, que ese verdadero perdón que experimentamos de parte de Dios, el contador está en cero cuando nos arrepentimos. Y nos va a decir otra vez, oiga, pero usted no cambia, ¿no? No. Zaqueo, realmente, con esa remisión, dice Zaqueo. Nosotros con una carga de pecado no podemos estar en la presencia de Dios. Jesús le dice a Zaqueo, alístate porque ¿qué? Voy a posar en tu casa. Es decir, Zaqueo estaba limpio. Va a posar a tu casa. ¿Qué pasaría si Jesús físicamente le dijera eso a usted esta tarde? Usted se va directo a arreglar la casa, ¿no? A borrar los historiales de internet. A desempolvar la Biblia que tiene escondida no sé dónde.
Y Zaqueo está muy emocionado, muy emocionado. Porque sabe que algo, que ese desprecio social que está sintiendo cada día, que esa carga por su robo continuo, algo ha transformado ese encuentro personal con Jesús. Algo ha pasado. Es decir, que esas cargas que lo hacían sentir solo, porque es que el desprecio social, y hoy en día pregúntele a los jóvenes cuando no obtienen sus ¿qué? Sus likes, es una tortura. Bueno, para nosotros a veces también, ¿no? Me dejó en visto. Para algunos es la tragedia, la muerte. Si Zaqueo tuviera WhatsApp, ¿te imaginas el bullying que le harían al pobre? Todas las manitas así. Pero algo ha cambiado en Zaqueo, no por sentimiento, sino por posición delante de Jesús. Van a comer frente a frente. Tercero, restitución. Así que es los aspectos del perdón. Reconozco, como reconozco, mis pecados son remitidos, son enviados fuera. Y ahora restitución, la respuesta a que ya el pecado ha sido enviado lejos. Esa respuesta en mi vida tiene que ver con la restitución por un lado. ¿Y restituir qué es? Devolver. Devolver. Zaqueo, ¿qué está devolviendo? Lo que había robado. 4 veces. Si usted se ha quedado con lo que no le corresponde, yo he prestado varias veces un esfero, me van a devolver hoy como 4, 8, 16, no sé. Siempre se me pierden cuando. Hasta en las mejores iglesias pasa. Así que restituir es otro aspecto que vamos a caminar muy firmemente y no es emociones, ¿sí? O sea, no es que sentí y tuve una experiencia de perdón. No, es algo seguro, son acciones y son respuestas y son hechos que estamos nosotros haciendo cuando hay un verdadero perdón, cuando experimentamos un verdadero perdón. Es interesante la restitución porque ustedes lo han anotado muy bien, pero vamos a ver de qué restitución estamos hablando. Segunda carta de los Corintios, capítulo 10, versículo 3 al 6. ¿Listos? Pues, aunque andamos en la carne, ¿sí? No militamos ¿qué? Según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son ¿qué? Carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de ¿qué? Fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y miren lo interesante, cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Restituir es devolver el control y las cosas a quien es el dueño. Restituir es que yo me consideraba el dueño de mi propia vida, pero le estoy entregando esa vida al dueño real, estoy restituyendo. Es decir, es que los dueños de la casa eran los que invitaban a las personas a ir a almorzar a su casa. Pero cuando Jesús le dice, ¿hoy qué? Me estoy invitando a tu casa, pero esa no es tu casa realmente, Zaqueo. Por favor, Zaqueo, tienes que entender. Y Zaqueo dice, fabuloso. Así que Zaqueo no dice, oiga, pero Jesús, ¿cómo así? ¿Usted se está invitando a mi casa? ¿Qué le pasa? ¿Es mi casa?
Así que Zaqueo de una otra manera está entregando, está restituyendo, porque sabe que lo que tiene es de quién. Ese encuentro personal con Jesús lo ha hecho, wow, lo ha reconstruido. Y será tan así que sabe que lo que él se ha robado, no se lo ha robado a los pobres. ¿Se lo ha robado a quién? A Dios. O sea, lo de Zaqueo no es una simple acción social. Es un verdadero reconocimiento porque, imagínense, bueno, alísteme el almuerzo que hoy voy a ir a su casa, a tal hermano. Oiga, el pastor es como un poquito, oiga, como confianzudo, ¿no? Pero Jesús tiene la autoridad y Zaqueo no puede oponerse, así que Zaqueo está restituyendo la verdadera autoridad a quien es dueño de la autoridad. Restituir es eso. Entregar y doblegar mi voluntad. Porque puedo restituir lo económico. Ah, Señor, cumplí. Pero si mi corazón, si mi posición, si mi voluntad no la restituyo a la voluntad de Dios, eso no sirve para nada. Y Zaqueo está entendiendo ese principio. Quien viene y me pide que aliste la mesa es el dueño de todo. No le puedo decir que no. Así que esa restitución es el paso, el resultado de poder ser perdonado. ¿Vamos ahí? Entonces, vamos a la siguiente R, dice acá: reconocimiento, remisión, restitución, reconciliación. Es que al acortar esa distancia entre el hombre y Dios, entre Dios y el hombre, por causa del pecado, hay un distanciamiento. Y la reconciliación es que, ¿qué? Podemos volver a sentarnos a una corta distancia. Podemos volver a compartir. Podemos volver a caminar en la misma dirección, al mismo paso, con la misma intención, con el mismo ánimo. De reconciliación es esto. Y por eso se llama el evangelio de la ¿qué? De la reconciliación. Restablecimiento de la comunión. Es decir, que Dios nos reconcilia con Dios mismo. Porque es que el pecado nos ha hecho enemigos de Dios. El pecado nos hace ¿qué? Opuestos, los oponentes de Dios. No equivalentes, ni mal faltaba. Pero sí hay una distancia y en el perdón, cuando hay perdón, hay ¿qué? Reconciliación. Reconciliación. Es decir, puedo comer a la mesa con el Señor. Es decir, Zaqueo va a experimentar esa reconciliación porque nada menos y nada más viene ¿quién? El Señor Jesús a comer conmigo. Viene a mi casa. Viene como anfitrión. Yo ya no soy el anfitrión. Viene como el dueño. Yo no soy el dueño. Viene como el amo. Yo tan solamente soy un siervo. Y Zaqueo experimenta el perdón. O sea, ese es el aspecto. Estamos viendo que el aspecto del perdón tiene estos componentes. Dice segunda carta a los Corintios más adelante, capítulo 5, versículo 18 y 20. Capítulo 5, 18 y 20 dice acá. De manera, y todo esto proviene de Dios. Quiero comenzar ahí, en 18, no en 17 todavía. Y todo esto proviene de Dios, quien nos ¿qué? Reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta ¿qué? Sus pecados, y nos encargó a nosotros ¿qué? La palabra de la reconciliación. Evidencia de que hemos sido perdonados por Dios es que ya podemos perdonar a nuestros ofensores. El perdón es el resultado del perdón de Dios, por lo tanto, hemos recibido un perdón inmerecido, también otorgamos el perdón, no por merecimiento. No podemos decir, tú no mereces mi perdón. Eso no lo podemos decir.
porque nosotros tampoco merecíamos el perdón de Dios. El perdón se da y se otorga porque es un mandamiento de parte de Dios, no un merecimiento. Es igual que el amor. El amor no se otorga por sentimiento, el amor no se otorga por merecimiento. Uy, es que usted merece que yo la ame. Nadie merecíamos ese amor. Por lo tanto, cuando hablamos del ministerio de la reconciliación, cuando hablamos de que en la cruz Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, si hemos sido perdonados por Dios, tenemos a cargo el ministerio ¿de qué? De la reconciliación. Y ese ministerio es el perdón. Otorgamos el perdón. Jamás creo, por ninguna falta que hayan cometido en contra de nosotros, jamás podrá ser comparado a la falta que Cristo recibió ahí en la cruz del Calvario. Jamás, por más grave que haya sido la falta, jamás se puede comparar a lo que estaba experimentando Cristo en la cruz. Y sus palabras, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No hay nada que no se pueda perdonar. No hay excusa para otorgar el perdón. No habrá ofensa tan grande que un sacrificio como el Cristo en la cruz del Calvario no pueda perdonar. Así que tenemos nosotros que el ministerio de la reconciliación. No puedo sentarme al pie de alguien que no he perdonado. No puedo hablar con alguien sanamente y en libertad cuando no he perdonado. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. El otorgar perdón me lleva a la libertad, a la experiencia de la libertad. La falta de perdón me esclaviza, me encadena, me sujeta fuertemente, y por eso si queremos experimentar una verdadera libertad, es a través del perdón. Porque finalmente la falta de perdón funciona como una semilla en el corazón. ¿Y qué pasa con las semillas? Comienzan a echar raíces, comienzan a crecer, comienzan a dar fruto, comienzan a dar sombra. Así que el antídoto para la amargura, el antídoto para el rencor, el antídoto para todas esas cosas es el perdón. No es un sentimiento. No es algo, no es que yo no siento perdonarlo, es un mandamiento de parte de Dios. El resultado del perdón, la restauración. El quinto paso, la restauración. Entonces ya tenemos el reconocimiento, la remisión, la restitución, la reconciliación y ahora la restauración. Y esa restauración tiene que ver, ahora sí, con el versículo 17 del pasaje que estábamos leyendo. 5:17, segunda carta de los Corintios 5:17, que dice acá: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Restaurar es que he vuelto, ¿cierto?, a reflejar. Restaurar es que he vuelto a hacer unidad con el Señor. Restaurar es que todas las cosas son hechas nuevas en mi vida. Si yo sigo haciendo lo mismo siempre, si sigo guardando rencor, si sigo guardando amargura, voy a terminar en la misma condición de siempre. Pero cuando he sido perdonado, dice acá, todas las cosas son hechas nuevas. Hay restauración en mi vida. Puedo reflejar la imagen y semejanza de Dios de manera mucho más clara, porque soy una criatura hecha a imagen y semejanza de Dios. Puedo reflejar el carácter de Cristo que Dios está formando en mi vida de una manera más clara. Realmente todas las cosas van a ser nuevas cada día.
cuando hay perdón. El resultado del perdón entonces será la restauración. Volver al gozo, recibir el gozo de la salvación. ¿Se acuerda quién había perdido el gozo? David. Y perder el gozo de la salvación no es un sentimiento, es el resultado de un no arrepentimiento. No arrepentirse, no perdonar, pierde el gozo. No hay gozo en nuestra vida. No hay crecimiento en nuestra vida. No hay manera de reflejar el amor y el carácter de Jesús a las personas y al mundo. Así que este aspecto de la salvación que tiene que ver con el perdón, y este perdón está contenido en estos cinco aspectos que y que la Escritura nos enseña. Que los puedan retener ahí, que los podamos estudiar, que los podamos meditar, que podamos reflexionar. Porque finalmente ese perdón significó un precio muy alto, porque la vida del Hijo de Dios, el Cordero de Dios, que te quita el pecado del mundo. Sin derramamiento de sangre, una remisión de pecados. Estos aspectos, el resultado del sacrificio perfecto de Cristo en la cruz del Calvario. Por eso hoy conmemoramos la experiencia de haber sido perdonados por el Señor. De que siendo en una época pecadores, en que siendo pecadores, aun Cristo murió por nosotros, dice la palabra, en que aun siendo, Él vino a buscar, no a los que se creían ya encontrados, a los que estaban perdidos, y los vino ¿qué? A buscar. Zaqueo cambió totalmente su vida. Reconoció efectivamente su encuentro con el Salvador, cambió toda su vida, así como la ha cambiado a todos los que le hemos recibido, a todos los que Él ha buscado y encontrado, porque estábamos perdidos y un perdido no se puede encontrar a sí mismo. Él tuvo que venir al encuentro nuestro porque no hubiera sido posible de otra manera. La multitud del mundo se opone a ver la luz de Cristo. Un mundo que se levanta en contra del conocimiento de la verdad. Pero que hay hombres en ese mundo que quieren tener un encuentro personal con el Señor Jesucristo. Que quieren correr, que quieren trepar árboles, que quieren alguien que les diga y les predique ¿qué? El Evangelio. Y nosotros tenemos el ministerio de la reconciliación. Tenemos las buenas noticias. Tenemos realmente esas buenas noticias para vida eterna. El ministerio de la reconciliación. Podemos sentarnos a la mesa. Podemos nosotros disfrutar y conmemorar ese día de salvación que en algún momento llegó a nosotros, así como llegó a Zaqueo y cambió todo. Zaqueo, posiblemente algo interesante, incluso posiblemente dejó de ganar unos pesos, porque es que él tenía que estar invirtiendo, él tenía que estar trabajando para ganar. Pero eso lo tuvo por basura, por el encuentro con su Salvador. No le importó el desprecio de la gente, porque encontró el verdadero valor en Cristo Jesús. Ya tenía una nueva posición, ya no estaba detrás de la multitud, ya no estaba siendo despreciado. Sí, claro, murmuraban, pero estaba experimentando el amor de su Salvador. Usted imagínese esa cena de Jesús con Zaqueo. ¿Qué pudiera estar pasando por la mente de Zaqueo? ¿Qué podría estar pasando en sus sueños, en sus deseos? Quedaron a un lado. La plata no me importa, las propiedades no me importan. Me importa es que un día, ¿se acuerdan ese versículo? Es mejor que
Un día en tus. Wow. Un momento, ¿cierto? Pero significó todo para Zaqueo. Aquel que le colocaron el nombre de puro. Estaba buscando esa persona. Hoy entonces vamos a conmemorar como Zaqueo un anfitrión. Como Zaqueo, un dueño y Señor que vino a nuestra vida. Y que ese día que vino entendimos que le pertenecemos a Él. Y que todo le pertenece a Él. Y hoy vamos a conmemorar con la cena ese sacrificio que hizo posible que hoy podamos sentarnos en la mesa con el Señor. Que hoy podamos conmemorar. Que hoy podamos deleitarnos con gozo. Que ya no estamos poniendo esos oídos en la murmuración del mundo, en el señalamiento, en la crítica, en todas las cosas, sino que este momento para nosotros es algo sublime porque estamos en la presencia misma del Señor. Usted imagínese ese invitado que tenía Zaqueo. Wow. ¿Qué pudiera estar Zaqueo? Su mejor loza, su mejor cubierto, su mejor alimento, todo lo mejor. Y cuando venimos a conmemorar, hemos traído ¿qué? Todo lo mejor para dárselo a nuestro Señor. Nuestro corazón, nuestra mente, nuestros pensamientos, el tiempo. Vale la pena, mis hermanos. Aquí no estamos perdiendo el tiempo, no estamos dejando de producir, no estamos dejando de ganar. Aquí todo es ganancia, mis hermanos, en la presencia de Dios. Así que vale la pena. Voy a invitar entonces, mientras escuchamos de pronto la música instrumental, mientras nos organizamos, que los que van a participar de la cena, ¿quiénes son? Aquellos Zaqueos, aquellos ladrones, aquellos despreciables en algún momento, pero que hoy podemos decir hemos sido salvados y hemos tenido encuentro con nuestro Señor y Salvador. Quiero que nos pongamos de pie los que han nacido de nuevo, los que ya son nuevas criaturas, los que para nosotros tiene sentido el conmemorar con gozo, con solemnidad el tiempo de la cena. Y voy a pedir a mi hermano Víctor y a mi hermano Raúl que nos acompañen para la distribución de los elementos el día de hoy. Y que usted ahí esté meditando, que pueda pensar si la misma situación de Zaqueo es su misma situación. Si a usted le produjo el mismo ánimo el día que llegó la salvación a su casa, a su vida. Si hoy usted reconoce que la vida, todo lo que le ha dado, pertenece al Señor y Salvador nuestro. Que cómo está llevando su vida hoy delante de Dios. Que a qué se compromete. Zaqueo se comprometió a devolver cuadruplicado. ¿Usted a qué se compromete con el Señor hoy? ¿Cuál es su compromiso delante de Dios? Y mientras usted está ahí meditando, vamos a estar entonces distribuyendo los elementos de la cena. Todos aquellos que han recibido el regalo de la vida eterna, para todos nosotros, tiene un sentido muy alto el símbolo de la copa y el pan. Y antes entonces le voy a pedir a mi hermano Víctor orar por los elementos antes de pasar a distribuir. Gran Dios, Padre Santo, Dios eterno y soberano, alabamos tu grandeza, Señor, en esta mañana. Adoramos tu ser maravilloso. Te agradecemos, Padre, por la oportunidad de reunirnos, de juntarnos en comunión, como dice tu palabra, para hacer esta celebración santa, Señor.
Tu palabra dice, Señor, en 1 Corintios que la copa de bendición que bendecimos es la sangre de Cristo en comunión. Y el pan que partimos es el cuerpo de Cristo en comunión. Y con base en eso que dice tu palabra, Señor, te pedimos que bendigas estos elementos, este pan, este jugo, Señor. Ellos representan, son un símbolo de tu sangre, de tu cuerpo, el cual fue entregado una vez y para siempre. Un sacrificio suficiente para el perdón de nuestros pecados. Bendice, Señor, estos elementos. Ellos nos recuerdan ese sacrificio eterno, único, agradable a ti, con el cual somos redimidos del poder del pecado y de la muerte eterna. Los vamos a tomar, Señor, con eso en mente, con el ejemplo que ellos representan, con la ejemplificación de la muerte tuya en la cruz del Calvario para perdón de pecados nuestros, Señor. Te pedimos que los bendigas en el santo y bendito nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Y hablando del sacrificio, dice Pablo en Colosenses, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Es lo que conmemoramos hoy. Y ese derramamiento de sangre, Pablo ha tenido un encuentro con el Señor y registrado esas palabras inspiradas por el Espíritu Santo en la primera carta a Corintios 11. Dice Pablo, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Padre, gracias Señor por este sacrificio. Gracias por estos elementos que representan y nos hacen recordar el alto costo que fue pagado en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, por tu perdón. Gracias, bendito Señor, por este regalo maravilloso de la vida eterna. Amén. Mis hermanos, participemos del pan. Y continúa diciendo, asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esa copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Estamos y tenemos una esperanza viva y deseamos y sabemos que las promesas del Señor se cumplen y sabemos que en algún momento el Señor vendrá por su iglesia. Participemos de la copa. Señor, agradecidos contigo por tu bondad, por el perdón que nos has dado, como un acto de tu bondad, como un resultado del arrepentimiento al cual tú mismo nos has llevado. Oramos, Señor, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Sí. Sigamos adorando al Señor, porque nuestra alma espera en Él, porque Él es nuestra roca firme, nuestro refugio, nuestra salvación y nuestro fundamento. La piedra que desecharon los edificadores vino a ser cabeza del ángulo. Démosle la gloria al Señor. Si me acecha Satanás y desmayo en mi interior, si me cubre oscuridad y
me agobia el temor, y me agobia el temor. En silencio esperaré, confiaré en ti, Señor. Tu palabra es mi sostén, tú mi salvación, mi fortaleza, esperanza fiel, mi roca eterna, mi alma, oh Dios, esperará por ti. Tú mi escudo y protección, tú mi escudo y protección. En peligro y tempestad, si prospera el pecador, como un soplo pasará. Yo sé bien que triunfarás, Satanás vencido está, tu poder me guardará, tú mi salvación, mi fortaleza, esperanza fiel y roca eterna, mi alma, oh Dios, esperará por ti. En mi soledad, tú mi consuelo, refugio fiel, mi fundamento, mi alma, oh Dios, esperará por ti. Cuán inexplicable, cuán inexplicable amor. No merezco tu bondad, por tu obra de expiación. Encontré en ti la paz, la batalla terminó. No hay vergüenza ni temor, ya la muerte derrotó. Tú mi salvación, mi fortaleza, esperanza fiel y roca eterna, mi alma, oh Dios, esperará por ti. En mi soledad, tú mi consuelo, refugio fiel, mi fundamento, mi alma, oh Dios, esperará por ti. Derramamos nuestras almas ante ti, Señor. Confiaremos en tu gracia, nuestro Salvador. Derramamos nuestras almas, derramamos nuestras almas ante ti, Señor. Confiaremos en tu gracia, nuestro Salvador.
De igual forma, agradecemos a Dios por su sustento, su provisión, su amor, que semana tras semana vemos cómo Él está allí, con sustento y abrigo. Debemos estar agradecidos y satisfechos con lo que el Señor nos ha dado, y asimismo que podamos dar con un corazón gozoso las ofrendas para el Señor. Oremos por las ofrendas. Amado Dios, te agradecemos, Padre, porque tú nunca nos defraudas, Señor, nunca nos abandonas, siempre estás allí fiel. Gracias porque en medio de la tentación, en medio de las pruebas y de las dificultades, ahí es donde más acudimos a ti, pero también seguimos viendo tu poder y tu gracia que nos sostiene. Gracias porque somos débiles, gracias por las enfermedades, gracias por las dificultades, por las pruebas, Señor. Porque a través de ello nos enseñas, Señor, y nos guías a depender de ti. No dependemos de un trabajo, no dependemos de nuestra fuerza física, dependemos de ti. Ayúdanos, Padre, a reconocerlo cada día y que nuestras vidas, Señor, sean de olor fragante a ti. Al igual, Señor, que lo que nosotros estamos dispuestos a darte a ti en acción de gracias, Señor, por todo lo que tú nos has dado. Gracias, Señor, por tus ofrendas, Señor, por el sustento que nos das. Y guíanos, Señor, como iglesia a ser buenos mayordomos de lo que tú nos has dado. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Me glorío en Jesucristo, quien con su sangre me compró. Fue mía la culpa que lo traspasó y lo colgó en aquella cruz. Me glorío en Jesucristo, quien el poder del mal venció. Mi esperanza ante el santo juez, el Hijo mi justicia es, el Hijo mi justicia es. Me glorío en Jesucristo, su amor me dio, mi vida es Él. No tengo otro a donde acudir, me satisface solo Él. Me glorío en Jesucristo, mi torre fuerte, redentor. Si el enemigo es fuerte contra mí, mis pies por gracia sostendrán, mis pies por gracia sostendrán. Aleluya. Gloria sea Cristo, aleluya, por la eternidad, aleluya, aleluya, gloria sea Cristo, aleluya.
por la eternidad. Me glorío en Jesucristo, me carga en alas de águila, corona mi alma de bondades, su triunfo siempre de cantar. Me glorío en Jesucristo, me espera en gloria eterna. Cuando me llamen al paraíso estar, su rostro siempre al contemplar, su rostro siempre al contemplar. Tenemos de qué gloriarnos, amén. Nos gloriamos en Cristo, nos gloriamos en el Señor y por eso le exaltamos. Y qué bueno es poder ver que a pesar de nuestra condición de pecado y sin merecerlo, hemos tenido algo que se llama gracia, que es precisamente lo que dice Efesios 2:8. Por gracia somos salvos por medio de la fe. Y por eso que gracia sublime es poder decirle a Él que hemos sido antes ciegos, pero ahora vemos, no por nuestros méritos, sino porque el Señor lo permite. Y por eso somos privilegiados por esa gracia del Señor. Sublime gracia. Sublime gracia del Señor, que a mi pecador salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo. Ya no hay cadenas y libre soy, mi Dios que salva me rescató, fluyendo está su gran bondad, amor sin fin, sublime amor. En los peligros su aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre
cadenas y libre soy. Mi Dios que salva me rescató. Fluyendo está su gran bondad, amor sin fin, sublime amor. Y cuando en Sión por siglos mil brillando esté cual sol, yo cantaré por siempre allí su amor que me salvó. Ya no hay cadenas, ya no hay cadenas y libre soy. Mi Dios que salva me rescató. Fluyendo está su gran bondad, amor sin fin, sublime amor, amor sin